Guillermo, estamos en verano, se consume mucho hielo y por eso queremos analizar para saber si está apto para el consumo o no. Y trajimos distintas muestras. Por un lado, una bolsa que compramos de hielo industrial. Hielo casero de nuestra propia heladera, una cubetera. Y también esta situación que se da muy a menudo, que es en una frapera, tener hielo en contacto con una botella, con la frapera misma, y que después la gente meta la mano y consuma ese hielo. Y mientras en general sea de tu casa, no debería haber problema, porque vos lo haces con agua de la canilla, que es agua potable, y uno en general lava la cubetera, entonces no debería haber problema. El industrial depende, vamos a ver, no quiero anticipar nada, y el de la frapera también habría que ver, porque digamos, si es tuya, bueno, es la misma situación que el hielo de tu heladera. Ahora, si es por ahí de un comercio, no sabés cómo están congelando el agua, ni qué agua, y muchas veces pasa que con los cortes de luz se descongela y se vuelve a congelar esa agua, habría que ver. La botella se la pudo haber pasado por un montón de manos y de lugares y de situaciones, y es como vos decís, eso ahora en contacto con el hielo, si uno consume ese hielo, ya está. El problema ahí no sería el hielo, sería la situación, porque el hielo puede estar bueno, pero lo estamos contaminando con la botella y con los demás utensilios. Cuando está congelado no se va a reproducir, pero sí cuando está refrigerado a bajas temperaturas, 5 grados, 7 grados, esta bacteria se puede multiplicar. Te cuento que le buscamos enterobacterias y un recuento general. No hubo enterobacterias, el recuento general dio muy bajo, lo cual podría haber sido esperable. Pero lo que sí encontramos en uno de los casos, y que eso, digamos, podría llamar la atención, y la verdad que es bastante peligroso, encontramos una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que es patógena. Esa estaba en el hielo que me trajiste de la cubetera, que era de un hogar. Esto apareció en el hielo del hogar. ¿Puede aparecer también en hielo industrial? Sí, nosotros acá hemos detectado, una empresa nos pidió que analizamos diferentes marcas de hielo, justamente porque tenía dudas, le ofrecían hielo para enfriar o hielo para consumir. Entonces ya le llamó la atención y me trajo y aislamos la misma bacteria en lo que ellos llamaban hielo para enfriar. Es decir, que si uno consume este hielo, se lo pone a una bebida, puede ser peligroso. Seguro, puede ser no, seguro es peligroso, y te digo más. Por suerte esta empresa que trabaja seriamente tuvo esa precaución, porque si ellos están enfriando un producto final que va a ir directo para el consumidor, se le está contaminando en la última etapa y ellos lo desconocían. En este caso se pudo evitar porque tuvieron la precaución de hacer los análisis. Es una bacteria que causa listeriosis, pero entre lo más grave de la listeriosis es que es causa de aborto, meningitis y genera problemas perinatales. Bueno, aunque no parezca, es bastante común que aparezca en esos lugares. ¿Por qué? Porque en esta bacteria se desarrolla bastante bien en ambientes fríos, como puede ser una heladera, un freezer, cámaras de frío en las empresas. Y viene de diferentes fuentes, verduras, lácteos, en los cárnicos, y eso hace que cuando uno pone, por ejemplo, una carne cruda en el freezer, por ahí te tocó la cubetera que tenías cerca y ya está, queda ahí. Y entonces después, sin una buena higienización de la cubetera, sigue estando y perdura en el tiempo. Sí es interesante mencionar que en los alimentos que están congelados, inclusive congelados por muchos meses y hasta años, la bacteria puede estar viva. No se va a multiplicar, pero va a estar viva. Y cuando ese alimento se descongela y se le dan chances a la bacteria, esta se puede multiplicar. Es interesante para los consumidores saber que el congelamiento no mata a las bacterias, sino que las adormece. Bueno, hay que cuidarse de los escorofíticos, de las bacterias, perdón. El premio va para después, ¿no? Después. Tenemos Vamos plaquita. a ver qué es lo que ocurre, Sí. porque esto que estábamos viendo, que fue el resultado de nuestro informe acerca de la presencia de bacterias, en este caso listeriosis, Sí. en el hielo, no es algo que nos pase solo a nosotros. Veamos lo que descubrieron en Inglaterra el año pasado, una investigación que llevó adelante la BBC o la BBC, como les guste, de Londres, en las principales cadenas de cafeterías Muy de allí. famosas. Muy famosas, son franquicias a nivel mundial. Estas 3 cadenas tenían el hielo contaminado con
bacterias de enterobacterias, no bacterias de origen fecal, que analizaron las bebidas frías. En una de las cadenas, 7 de las 10 muestras que tomaron estaba contaminada. Y en las otras 2 cadenas, 3 de cada 10 muestras también estaba contaminada. Lógicamente, este informe fue tomado por los responsables de estas empresas y tomaron medidas para ver por qué ocurría esto y cambiar hábitos sobre todo. ¿Porque tomaban el agua de la canilla? No, Gaby ¿qué Sagordo? ocurre? Lo que ellos dijeron era que la contaminación se daba por el factor humano. Generalmente eran los propios empleados los que al tocar el hielo Ahí está. lo estaban contaminando. Sí. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros también en nuestras propias casas? Por ejemplo, con la cubetera. Nosotros decimos, usamos agua segura, la cubetera creemos que está limpia, pero ¿qué pasa? Como siempre, de alguna forma ejemplificamos las bacterias. Por ejemplo, yo, además de la cubetera en el freezer, quiero guardar una carne cruda. Toqué la carne, después toqué la cubetera, tal vez sin querer, y las bacterias me quedaron allí. Ahí quedó. Mira. Ahí quedaron las bacterias. Después yo preparo el hielo, esas bacterias pasan al hielo y del hielo van a pasar a donde yo las utilice. Una forma de ejemplificar la presencia de bacterias, aquí lo hicimos, bueno, con estos, Sí. no sé, Bueno, circulitos plateados, ¿no? Es Esas una forma de esas mostrar- serían nuestras bacterias. Las bacterias serían. ¿Qué pasa con las bacterias que ya tenemos en el hielo? Las ponemos allí en un vaso, Sí. Ponemos una ponemos bebida. una bebida, Champagne. ya estamos poniendo más, Fernet pondría la más turca. hielo con bacterias. Claro. ¿Qué hacemos? Agregamos, en este caso voy a agregar agua caliente para que se disuelva más rápido. Y ahí Y de está. esta forma las bacterias ya se ven, ¿no? mezclaron ¿Se ven los papelitos? con Ahí nuestra está. bebida. ¿Sí? Esto es una forma de contaminación directa porque ya las bacterias estaban en el hielo. Pero algo muy común también que ocurre es pedir, por ejemplo, una frapera, poner una botella. Esto suele ocurrir en los restaurantes. Y nosotros no sabemos si la frapera, por ejemplo, ya tiene bacterias. Y de esa forma está sucia. La botella, ¿de dónde vino la botella? También, esto está tomando contacto directo con el hielo. ¿Qué suelen hacer los chicos sobre todo? Agarrar un hielo, y lo pongo en mi bebida. Claro, De esa forma, claro. las bacterias que llegaron en forma indirecta, porque en este caso no estaban en el hielo, sino en la botella o en la frapera, pasaron al hielo y del hielo, ¿dónde terminaron? En nuestra bebida. No te lo ofrezco, Esteban, no se ve tentador. Mejor no. Gaby Lo Sagordo, tomamos a temperatura ambiente. espectacular, ¿eh? Creo que la explicación quedó absolutamente claro. A tener mucho cuidado con este tipo de bacterias, este tipo de contaminación. Gracias, Gaby. A ustedes.